Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Buenas tardes, muchas gracias por vuestra cordial invitación a participar de esta actividad. Estoy sumamente agradecido por la invitación y el tema que he escogido es el de color y las resinas compuestas. Tal como ustedes han podido verificar en su presentación o en la promoción que se ha hecho de esta actividad, la situación de restauraciones con resinas compuestas, que es probablemente una de las actividades más cotidianas de un odontólogo restaurador, tiene mayormente dificultades en los clínicos generales cuando se trata de escoger y confeccionar la restauración odontológica por el color. Entonces, estamos listos y dispuestos, tienen a su vista lo que va a ser el programa que voy a seguir durante esta conferencia, y como punto de inicio me parece que podemos comenzar pensando en que las restauraciones con composites tienen una gran cantidad de situaciones de compromiso para un odontólogo de práctica general, como son la adhesión, que ya no es simplemente una adhesión hacia los tejidos periféricos de la relación, de la situación en la restauración, sino que a partir del desarrollo de los productos podemos hablar de una adhesión integral, donde el protocolo adhesivo permite integrar la restauración no solamente al margen del esmalte, sino también a los tejidos internos como la dentina y probablemente periféricamente también el cemento radicular. Esto va a brindar no solamente un sellado marginal, impidiendo la filtración que degrada la restauración en lo que hace a la calidad, sino también esta adhesión integral permite hacer una protección del remanente, incorporando la restauración al resto de los tejidos dentarios, haciendo que todo funcione como una unidad, y de esta manera también brinda las características de protección al complejo dentino-pulpar. Las restauraciones con composites son evidentemente algo sumamente importante en el sector anterior, aunque no deberíamos descartar
la relevancia que están teniendo en el sector posterior. Tan es así que al día de hoy, aun cuando la estética del sector posterior no es predominante, las restauraciones con composite han prácticamente desplazado a las restauraciones con amalgamas dentales. Cuando hablamos de las necesidades de unas y otras, encontramos ciertas coincidencias. Tanto en los anteriores como en los posteriores, la generación, reconstrucción y mantenimiento de las relaciones de contacto oclusales y proximales son una demanda permanente y una necesidad operativa. De la misma manera que la forma anatómica. En el sector anterior la demanda es tal vez un poco más importante debido al protagonismo estético que tienen en lo que hace la microanatomía y a la macroanatomía, y el punto crítico lo presenta la necesidad de replicar la armonía óptica de estas piezas dentarias restauradas. Debido a la extensión que tiene nuestro encuentro, solo voy a mencionar lo relacionado con los dientes anteriores. Los dientes anteriores tienen diferentes características. Si nos ocupamos de gente joven o de gente mayor o tal vez de gente de la tercera edad. Las características de los bordes incisales, la particularidad del efecto halo, la necesidad en muchas oportunidades de replicar la translucidez por debajo del efecto halo hacia el área gingival, genera demandas y situaciones de muy difícil resolución cuando se piensa en restauraciones de alta demanda estética. En consecuencia, si pensamos en las piezas dentarias, los dientes anteriores van a tener características relacionadas con la cantidad de tejido natural que tienen las piezas dentarias, donde el espesor de esmalte es muy importante, lo cual lleva a situaciones donde hay una gran translucidez en el tercio incisal y las características ópticas de estas piezas son de muy alta luminosidad. En la medida que va avanzando el tiempo, los aspectos del desgaste y el cierre y maduración de los tejidos dentarios que acompañan a la evolución etaria del individuo generan un menor espesor del esmalte, donde la translucidez, que era muy alta y una gran luminosidad en los dientes anteriores, va bajando, dejando la pieza con una media translucidez, para finalmente en los dientes de los adultos mayores el esmalte, que por el uso de las cremas dentales y algunas bebidas con capacidad ácida que va disolviendo lenta, progresiva, pero permanentemente la capa del esmalte, dejan un delgado espesor, dando una pobre translucidez, a lo que se suma la dentina prácticamente obliterada, con una gran saturación, dando como resultado una alta saturación cromática. Permítanme mostrarles una pieza dentaria extraída. Todos los que son odontólogos y están conectados en esta actividad reconocen las características de un diente anterior, con una saturación importante en el límite amelodentinario o en el tercio gingival y una luminosidad característica en el borde incisal. Si de alguna manera yo pudiese tomar muestras de lo que se ve y hacer unos círculos de transferencia
del color en 4 sectores, me encontraría que esto se ve de esta forma. Puede reconocerse que el círculo del área gingival es franca, netamente y característicamente diferente al que se puede apreciar en el borde incisal. Si bien todos tienen una suerte de similitud en el color de base, la saturación del color, la cantidad de color, es distinta en cada uno. Curiosamente, si cortamos esta pieza dentaria y la observamos desde el sitio de corte donde nos permita ver la dentina y el esmalte, veremos que la dentina tiene exactamente las mismas características ópticas en el área gingival que en el área incisal. Por lo tanto, la diferencia que existe en estos 4 círculos que permiten apreciar una forma distinta en lo que es el rendimiento cromático de estas piezas dentarias, no es responsabilidad de la dentina, sino que puede ser atribuida de manera inequívoca al espesor y las características ópticas del esmalte dental que recubre la dentina. En consecuencia, cuando se trata de configurar alguna restauración odontológica, la idea sería poder capturar el comportamiento estético de la dentina y poder identificar el comportamiento modificador del esmalte, el cual hace en conjunto lo que el observador percibe como color dentario. Para poder hablar de color necesitamos ingresar en una parte de la física. El color tiene desde el punto de vista físico 3 dimensiones: matiz, intensidad y valor. Como profesionales de la odontología y debido a la actividad específica que vamos a desarrollar, necesitaremos también 2 particularidades, una como el comportamiento óptico de los cuerpos, que es la opacidad y la translucidez, y otra relacionada con las características ópticas y el comportamiento óptico de los tejidos dentarios, como son la fluorescencia y la opalescencia. Avancemos hacia la primera de las dimensiones, que es el matiz. Como puede observarse, aquí tenemos una serie de lápices y cada uno de ustedes ya debe estar viendo y asignando un nombre al color de cada uno de estos lápices. El matiz no es nada más y nada menos que eso que ustedes han hecho automáticamente. El matiz es el nombre del color. Responde a una pregunta muy simple: ¿qué color es? ¿Qué color es? Está relacionado de manera directa con el matiz. Si avanzamos, encontramos aquí 4 objetos. Si aplicamos lo que vimos en la primera dimensión, indudablemente, ¿qué color es? La respuesta sería rojo. Pero ¿son todos estos objetos del mismo rojo? Indudablemente no. Entonces nos encontramos frente a la segunda dimensión del color, que es la intensidad. Para poder identificar esta dimensión, vamos a hacer una pregunta: ¿cuánto color tiene el objeto? ¿Cuánto color hay?
A eso se refiere la intensidad. La tercera dimensión está muy relacionada con algo imprescindible para poder hablar de visión, que es la luz. La tercera dimensión es el valor. Y pueden ustedes ver un gráfico en donde encontramos un rectángulo blanco hacia la izquierda y en el otro extremo un rectángulo negro. Entre ambos rectángulos existe una enorme cantidad de rectángulos que van cambiando la cantidad de blanco, incorporando algo de negro, hasta llegar a una saturación casi importante. Esta es la tercera dimensión, y la tercera dimensión responde a una pregunta que es ¿cuánta luz tiene el color? La tercera dimensión está relacionada con la luminosidad del color. Cuando seguimos avanzando en las necesidades de los responsables de la restauración, en este caso las resinas compuestas, encontramos que los dientes tienen unas propiedades particulares en el rango de determinadas longitudes de onda cuando son iluminados. Uno de ellos es la fluorescencia. La fluorescencia es una característica de uno de los dos tejidos constitutivos, como es la dentina. La dentina es responsable de la fluorescencia. Y si nuestro material de restauración no tiene fluorescencia, podemos encontrar algo como esto. Una restauración en un ángulo incisal de un diente anterior que no tiene el mismo comportamiento óptico que los tejidos naturales. En los círculos inferiores pueden encontrar dos resinas compuestas con un comportamiento también muy disímil respecto de lo que es la fluorescencia necesaria que tienen los dientes. La siguiente característica responde a lo que es la luz con baja longitud de onda. La radiación lumínica incidente de baja longitud de onda se desdobla en el diente, reflejando las ondas cortas en el rango del azur y transmitiendo las ondas largas en el rango del amarillo naranja o el marrón. A esto se le llama opalescencia. La opalescencia, así como la fluorescencia es una característica de la dentina, la opalescencia es una característica del esmalte dental. Veamos un simple ejemplo. Una pieza dentaria iluminada desde vestibular con una fotografía en un trípode. Podemos ver que los sitios donde solo se ve esmalte existe la característica de fluorescencia en la dentina subyacente y la opalescencia en el esmalte. Es muy fácil advertir el color azulado de las áreas incisales. Si mantenemos la iluminación vestibular y giramos con nuestra cámara hacia el área palatina y tomamos una fotografía sin un flash, encontraremos el fenómeno de opalescencia también en esta cara palatina, demostrando que el esmalte es un tejido opalescente. El diente, como todos los cuerpos, puede comportarse de dos formas: como una sustancia opaca o como una sustancia transparente, con todo lo que equivale al rango intermedio, es decir, la
translucidez puede darse en determinadas áreas donde la opacidad no es tan importante y la transparencia no es completa. Esto obliga al profesional odontólogo al momento de programar una restauración del sector anterior a hacer lo que habitualmente llamamos un registro de color. Las resinas compuestas que utilizamos habitualmente tienen un comportamiento muy particular sobre nuestra mesa de trabajo, lo cual podemos ver fácilmente en las dos columnas de muestras de resinas compuestas que están sobre la izquierda, pero modifican ese comportamiento cuando aplicadas sobre el diente en restauraciones vestíbulo-palatinas sin respaldo dentario, dejan el fondo de la boca influir sobre ellas. Indudablemente es muy desagradable al momento de construir una restauración verla muy bien durante la construcción, y cuando luego el fondo de la boca comienza a hacer su trabajo de protagonista como fondo y referencia, la restauración lamentablemente ya no es lo que se esperaba que fuere. En consecuencia, las estrategias de reconstrucción van a pasar por generar capas de una determinada translucidez, dependiendo y considerando el espesor vestíbulo-palatino de la restauración y de la pieza dentaria y el fondo de la boca que existe, copiando las características del esmalte, así como luego hacer la copia de las características ópticas de las dentinas o de la dentina, que es el centro o cuerpo del diente, para finalmente recubrir esa dentina nuevamente con un esmalte. Esto nos va a llevar a un resultado de muy alta credibilidad, en donde se pueden apreciar las características de translucidez, transparencia, opacidad y, dependiendo de las características propias de cada uno de los dientes, pueden llegar a copiarse también ciertos efectos. Al momento de seleccionar las masas de resina compuesta, es habitualmente conflictivo para el odontólogo porque la denominación comercial con la cual se presentan en el mercado habitualmente no identifica las características de opacidad o translucidez de las masas. Esto, que es un conflicto para la mayor parte de los odontólogos generales, puedo llegar a ejemplificarlo con estos 5 círculos que están a la vista. En el primero encontramos un 100% de opacidad o un 100% de translucidez, 75% de opacidad o 25% de translucidez, 50% y 50%, y la inversión de las proporciones en cuanto a translucidez y opacidad, hasta llegar a un 10% de opacidad, lo que equivale a un 90% de translucidez. Esto, en líneas generales, es como se presenta una resina compuesta en el mercado, solo que el odontólogo general no reconoce cuánto hay de opacidad y translucidez en cada una.
Podemos reconocer entonces que los opacos o dentinas están entre el 80 y el 100% de opacidad. Las resinas o bodies o cuerpos están entre un 80 y un 50% de opacidad. Los esmaltes entre un 60 y un 8% de opacidad. Y los incisales o transparente entre un 8 y un 10% de opacidad. ¿Por qué estos rangos? Porque dentro de estos rangos se mueven todas y cada una de las marcas comerciales presentes. Es así que el odontólogo que comienza a trabajar con una marca deberá experimentar qué tan opaco o translúcido es el producto que está utilizando en base a la observación y la experimentación. Cuando pensamos en restauraciones estéticas, la integración entre el diente y la restauración va a pasar por diferentes niveles. Las referencias espaciales, que son generales en cuanto al marco y la relación de la pieza dentaria con el arco en el que está instalada y sus tejidos periféricos, donde necesitaremos verificar cuáles son los perfiles de emergencia, el alineamiento tridimensional, la forma y altura gingival, las líneas incisales, las troneras incisales y gingivales, la reconstrucción anatómica previamente mencionada, relacionada con la macro y microanatomía, la selección del color, donde las dimensiones del color que fueron recientemente especificadas adquieren una relevancia trascendente, principalmente lo que es la intensidad y el valor, y finalmente, y no por eso menos importante, lo que son las maniobras de terminación y pulido, definiendo las áreas de luz y sombra, la lisura superficial y el brillo de la restauración, que dependerá de algunas características del producto que se emplee. Indudablemente hay muchos productos en el mercado. La elección no es simple y no es sencilla. Las preguntas comunes de un odontólogo general que debe armar o reponer su kit de resina son: ¿un kit introductorio o un kit completo? ¿O jeringas sueltas? En cuanto a las características de la resina, una resina de micro, de macro, de nano, una resina híbrida. ¿Es necesario incorporar pigmentos y opacificadores? ¿Necesito también algún flow en mi kit? ¿Son verdaderamente necesarios todos estos productos? Es muy difícil escoger uno de ellos. Permítanme ordenar las resinas compuestas considerando la viscosidad. Nos vamos a encontrar con que las resinas compuestas ordenadas por viscosidad podemos identificar un primer grupo que son los composites líquidos. Son aquellos que consideramos y denominamos adhesivos, que usualmente no tienen carga, aunque algunas firmas los entregan también con carga nanométrica. Composite de muy baja viscosidad, donde las resinas utilizadas como selladores, las resinas flow, los pigmentos, los opacificadores y los denominados agentes de fijación, mal llamados cementos, ocupan este espacio.
resinas de baja viscosidad, como las microparticuladas o las nanoparticuladas. Si aumentamos la carga, pues esto es lo que determina la viscosidad del producto, el tipo de carga, la cantidad de partículas, el tamaño de partículas y la distribución de partículas en el porcentaje general del producto. Vamos a encontrar productos de media viscosidad. Son los denominados híbridos, inicialmente híbridos universales, luego microhíbridos y actualmente los más populares, los nanohíbridos de reciente aparición. Productos con mayor viscosidad son los destinados y desarrollados para el sector posterior, denominados condensables, de baja densidad y con mayor cantidad de carga, condensables de alta densidad. Hasta que finalmente, si por algún proceso externo de la polimerización, un tratamiento por calor o por una combinación de calor, presión y luz, o por algún producto incorporado en las resinas compuestas que demanda un tratamiento diferente, podemos encontrar composites sólidos que se usan como indirectos. Estos son los productos que se utilizan hoy día, los de baja y media viscosidad. Considerando lo que recientemente pudimos mencionar, al momento de seleccionar y organizar un kit de resinas compuestas, podemos referir dos situaciones interesantes. La primera, la necesidad de contar con algún composite fluido o flow que se utilizará para determinadas lesiones del tercio cervical, para rellenar o acceder a las zonas de difícil acceso en el proceso restaurador e inclusive también para la fijación de frentes o carillas. También necesitaremos algún composite de media densidad, donde los híbridos ya hoy no son la opción perfecta. Los híbridos universales son muy difíciles de manejar, tienden a tener un alto nivel de adhesividad hacia las espátulas, son muy difíciles de modelar y están siendo reemplazados progresivamente en el mercado por resinas más modernas, de media densidad también, como los microhíbridos, nanoparticulados y nanohíbridos. Estos productos marcan una tendencia de uso, pues son productos muy versátiles, con amplio rango de aplicación, se presentan en masas para esmalte y dentina, es decir, cumplen con las características de transparencia y opacidad. La denominación es variada dependiendo de cada una de las fábricas y brindan una excelente performance en lo que es la relación de costo y beneficio. Aquí podemos ver un frente realizado a mano alzada, luego de haber removido lo que es la restauración anterior, el protocolo adhesivo, trabajar con esmaltes, puesto que solamente eso era lo que necesitábamos reponer, la estructura de base del diente, la opacidad, la dentina estaba totalmente íntegra. Estamos trabajando con esmaltes, algunos pigmentos, cubrirlo entonces totalmente con algunas masas de esmalte, considerando lo que son los espesores del tejido, y esto nos encuentra con un rendimiento a distancia con visiones a 1 año, a 6 y 14 años de servicio. Esto probablemente eche por tierra el concepto general de que las resinas compuestas son productos temporarios.
no es un producto temporario. 14 años de servicio en una resina de un frente estético que está expuesto permanentemente a los cambios térmicos, al tabaco, al alcohol y a cualquier tipo de agresión, que permanece de manera inalterable 14 años, es difícil que pueda ser considerado una restauración temporaria o semipermanente. Cuando debo armar una paleta, entonces, ¿cómo hago para armarla considerando las altas demandas de mis pacientes hoy? Indudablemente, lo primero que voy a necesitar es una masa capaz de emular las propiedades ópticas del tejido natural central y de base del diente, es decir, masas opacas, algo capaz de replicar la dentina, el centro del diente, el matiz, la intensidad. A esto voy a tener que agregar un segundo producto, los esmaltes. No el esmalte, los esmaltes, puesto que en palatino usualmente se utilizan productos de alto valor para bloquear el fondo oscuro, considerando el ancho vestíbulo palatino del diente. Los proximales, donde verificaremos la translucidez, saturación y valor de la pieza dentaria. El esmalte vestibular, que también tiene variable valor considerando el gíngivo incisal y próximo proximal como referentes. Los translúcidos, que ocupan generalmente el borde incisal, que simulan las transparencias, tal como vimos en el desarrollo del valor como dimensión y las características de los tejidos jóvenes cuando no hay una dentina subyacente. Estos transparentes usualmente personalizan la restauración, pero debe cuidarse mucho porque tienden a bajar el valor, dejando restauraciones grises. En incisal, entonces, estos productos translúcidos serán los que se utilizarán para personalizar y darle estética a los bordes incisales. Y finalmente, de manera opcional, los efectos. Tintes y opacos que serán utilizados en momentos específicos y particulares de caracterización. La selección entonces de una resina compuesta en base a sus propiedades ópticas será por el color en masas de esmalte y dentina, la capacidad de reproducir la fluorescencia y opalescencia de los tejidos naturales y copiar la translucidez y opacidad. Y asimismo, dependiendo del tamaño de las partículas, la alternativa de ser pulido. Tenemos ya las dimensiones del color, hemos seleccionado nuestras resinas compuestas y nos queda pensar en cómo distribuirlas en la restauración. Para eso, probablemente necesitaríamos el auxilio de algún dispositivo que nos diga cómo ordenarlas para construir y replicar las características del diente. Este es el muestrario tradicional, la referencia obligada de prácticamente la mayoría de las resinas compuestas del mercado. Pero las demandas estéticas, los dientes más blancos, los blanqueamientos, la publicidad, la promoción, hizo que este muestrario ya no fuese suficiente. Y los mismos fabricantes se vieron obligados a generar un suplemento a este muestrario, a esta guía de colores, que se escapa de su misma denominación. Ya no hay A, B, C, D, sino que
estos tres elementos tienen números y una letra no identificable con ninguna resina compuesta. Entonces, cada resina compuesta o cada fabricante fabrica su propio muestrario, su propia guía de colores, que puede o no ayudar al odontólogo con una distribución de opacos, cuerpos y esmaltes para poder lograr la coincidencia de color con el diente a restaurar. Otros trabajan con la guía Vita y dependiendo de si se trabaja con una sola masa, con dos masas o con múltiples capas, proponen una suerte de rueda de combinación para poder seleccionar las jeringas adecuadas. Otros con gradientes de espesores o con guías similares a la guía Vita, denominadas por números: 100, 200, 300, 400, 500. Pero siempre son dientes naturales, donde todas las masas están superpuestas o hay muy poca relación entre lo que puede llegar a ser un espesor y otro. Otros fabricantes, con un criterio más moderno y más inteligente, han desdoblado en dentinas y esmaltes sus guías de colores. Centros para las dentinas, planos para los esmaltes o tablillas que pueden superponerse, como estas. Nuevamente, las dentinas y los esmaltes. Y pueden ver que aquí la guía Vita se ha abandonado también. No hay relación con el estándar. De la misma forma que en estos productos, un muestrario o guía de colores a partir de masas de dentina ordenadas por valor y saturación y masas de esmalte ordenadas también por valor y saturación, con una correlación directa con lo que es la guía Vita, tanto en los esmaltes como en las dentinas. Este tipo de guías permite una visualización antes de la construcción, puesto que las dentinas de base permiten ser cubiertas por deslizamiento por la guía de esmalte, dando una visualización anticipada de lo que será la restauración. En consecuencia, nosotros nos vamos a encontrar que si tenemos nuestra pieza dentaria a restaurar, hay una muy fuerte discrepancia cuando trabajamos con muestrarios que están hechos en cerámica, que no representan lo que hay dentro de nuestra jeringa. Es muy fuerte el trabajo de interpretación y decodificación del odontólogo para poder seleccionar adecuadamente la masa de resinas. De la misma forma, los muestrarios de gradientes de espesores o de dientes que no son cerámicos, sino que son plásticos, que tampoco tienen correlación con lo que hay dentro de las jeringas de resinas compuestas, fuerzan al odontólogo a un entrenamiento largo, exhaustivo y un ensayo y error hasta poder comprender cómo funciona esa resina compuesta. Y finalmente, al tener una pieza dentaria y trabajar de manera semejante con una resina compuesta, pudiendo hacer la selección
de las masas de dentina en cuanto a intensidad y valor, las masas de esmalte en cuanto a intensidad y valor, superponerlas de alguna forma y tener una previsión de lo que será la restauración terminada, al ser estos muestrarios construidos en resinas compuestas, son exactamente iguales que lo que tenemos dentro de nuestras jeringas. Indudablemente, la tarea está altamente facilitada. ¿Dónde tomar el registro? En el tercio gingival, el matiz, si consideramos el grupo de la escala Vita. En el borde incisal, la transparencia, los efectos y la opalescencia. Y en el centro y los proximales, saturación, translucidez y valor, y las características micro y macroanatómicas, como son las líneas de luz, las áreas de contacto y los ángulos. Todo esto nos va a permitir hacernos una idea de lo que se denomina mapa cromático. Este mapa cromático es muy interesante volcarlo a un esquema, volcarlo a un dibujo, identificando qué utilizaremos o qué pensamos utilizar en cada una de las áreas. No es nuevo este concepto. En el año 80 ya se comenzaba a hablar de este tipo de esquemas y de distribución. Luego, en los años 90, el profesor Lorenzo Vanini de Italia diseñó este chart con los productos de su desarrollo, y al día de hoy podemos hacer un esquema de muy fácil relleno, identificando lo que son las dentinas, los esmaltes, los efectos y la marca de la resina compuesta que estamos empleando. Es interesante también considerar cuál es el concepto de fabricación de la resina compuesta. Hay resinas compuestas que se fabrican con un concepto de restauración desde el centro hacia la periferia, un concepto centrífugo, con un núcleo de dentina recubierto totalmente por esmaltes. Los nombres comerciales están debajo del esquema. Pero hay otro sistema de construcción que genera la fabricación de las resinas compuestas. Esto es en un sentido gingivo-incisal. En el tercio gingival son los opacos y dentinas, en el centro los bodies y en el tercio incisal los esmaltes y los incisales. Y los nombres de los productos, nuevamente, debajo del esquema. Es muy interesante que el odontólogo reconozca qué es lo que está utilizando para poder seguir en su proceso restaurador los conceptos de fabricación del producto. Si se trabaja con dentinas en el centro y esmaltes periféricos, se estará llevando adelante una restauración racional, puesto que el diente tiene las características con que son fabricados estos productos. La dentina y el esmalte tienen un comportamiento óptico muy particular. En este gráfico pueden ustedes ver de distintas marcas cuál es la distribución y la similitud en cuanto a rendimiento óptico de un sinnúmero de productos, y puede entenderse fácilmente
¿Por qué los odontólogos son tan difíciles al momento de seleccionar una resina compuesta e invertir dinero en la compra de ella? Porque todo este camino para poder copiar las características del tejido natural lleva mucho tiempo cuando no hay una orientación concreta, simple y rápida. A mayor número de jeringas, mayor dificultad en escoger la adecuada. Productos con poca cantidad de jeringas y un rendimiento cromático amplio facilitan esa selección. Vayamos a alguna aplicación clínica, es decir, vamos a transferir todo lo que venimos conversando a situaciones del día a día. Podemos utilizar resinas compuestas para resolver anomalías de forma, como este diente conoide. La dentina está ahí, no está afectada, no está perdida. Entonces, solo haremos la modificación a partir de trabajar con esmaltes, tal como en el mapa cromático se muestra. Y utilizaremos también una tinta o pigmento para personalizar una característica particular que tienen los dientes próximos al que se piensa restaurar. En el proceso restaurador, entonces, solamente haremos acondicionamiento, impregnación y adhesión, y aplicaremos las distintas masas de esmalte y los tintes que permitirán que esta restauración permanezca en excelentes condiciones macro y microanatomía, brillo superficial, rendimiento cromático, aún con su tinta, como en esta fotografía, por 7 años. Al momento de generar un reemplazo de restauraciones, indudablemente las proporciones, los tamaños, las características ópticas de estas dos restauraciones en los incisivos centrales no satisfacen los deseos de la paciente. Es difícil concebir un incisivo central más corto que un incisivo lateral. En la planificación, entonces, se va a remover las restauraciones preexistentes, trabajar con una guía de silicona, aplicar los esmaltes de valor como respaldo e idea de bloquear el fondo oscuro de la boca, duplicar las características ópticas de la resina que va a sintonizar con las características ópticas de la dentina del diente natural, imitar los mamelones, para luego utilizar el esmalte y blindar el conjunto. Luego de los procesos de terminación y pulido, se puede verificar que la coincidencia óptica entre lo que es el remanente y la restauración, las formas y las proporciones, el brillo, la textura y la coincidencia armónica de los perfiles de rendimiento cromático de los dientes naturales con los dientes restaurados es la misma. Cuando se piensa en grandes reconstrucciones, como este caso, donde hay un diente natural, tradicionalmente una resina compuesta no es la primera opción que se piensa. Aquí usualmente las cerámicas son
probablemente la primera opción. Pero una cerámica deshace la pieza dentaria prácticamente, consume todo el remanente y no da chances para una segunda oportunidad. Nuestro mapa cromático de dentinas, esmaltes, permite hacer una aproximación de restauración donde luego de eliminar los tejidos enfermos podemos hacer la réplica de estos tejidos perdidos con un esmalte de alto valor de respaldo, un esmalte semi-translúcido, las dentinas y los esmaltes de blindaje. Este es el postoperatorio inmediato. La pregunta usual es, sí, pero ¿cuánto puede durar esto? Una imagen a 5 años nos puede decir que no fue errada la selección. El perfil cromático, luego del tiempo transcurrido, nos muestra que resina compuesta y diente natural tienen una coincidencia absoluta en lo que es el rendimiento. Las características de opalescencia del esmalte de reemplazo de resina compuesta están presentes. El brillo de superficie, la ausencia de un margen pigmentado o manchado, vuelve a soportar la idea de adhesión integral y sellado periférico. ¿Podemos recuperar restauraciones tal vez? No necesariamente es importante reemplazar todo. Sabemos cuánto trabajo da hacer 2 restauraciones completas de bordes incisales. Hemos visto hace muy poquito un caso de esto. Entonces, cuando se considera que lo que está deteriorado son las caras vestibulares, nuevamente, nuestro mapa, remover lo que es la parte periférica, protocolo adhesivo y la carga de las masas de resina compuesta necesarias para copiar las características ópticas de los tejidos perdidos. Maniobras de terminación y pulido. Las resinas compuestas permiten hoy terminaciones de superficie excelentes, donde es muy difícil determinar si estamos frente a una resina compuesta o una cerámica, no solamente en una vista frontal, sino vistas proximales, donde textura, microtextura, integración de lo que es la resina compuesta con el remanente dentario, líneas de luz, copian las características de un diente natural por mucho tiempo. Esta imagen a 8 años así lo certifica. Podemos concluir entonces, en este breve acercamiento hacia el color y las resinas compuestas, que los productos por sí solos no hacen nada. Ellos son incapaces de generar una restauración. Somos nosotros como odontólogos quienes hacemos algo con ellos. No existen materiales mágicos. A lo sumo, existirán productos adecuados para determinados fines. En manos de nuestro patrocinador quedará esta imagen con las lecturas complementarias y sugeridas para avanzar aún más en el conocimiento del color y las resinas compuestas. Muchas gracias.